Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro primero de Samuel, capítulo 6. 7 meses estuvo el arca de Yahvé en territorio filisteo. Llamaron los filisteos a los sacerdotes y adivinos y preguntaron: ¿qué debemos hacer con el arca de Yahvé? Hacednos saber cómo la hemos de enviar a su sitio. Ellos respondieron: si queréis devolver el arca del Dios de Israel, no la devolváis de vacío. Ofrecedle una reparación, y entonces sanaréis, y sabréis por qué no se ha apartado su mano de vosotros. Preguntaron ellos: ¿qué reparación hemos de ofrecer? Y respondieron: conforme al número de los tiranos de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratas de oro, porque el mismo castigo sufrís vosotros que vuestros tiranos. Haced imágenes de vuestros tumores y de vuestras ratas que devastan el país, y dad gloria al Dios de Israel. ¿Acaso aligere su mano de sobre vosotros, vuestros dioses y vuestra tierra? ¿Por qué habéis de endurecer vuestros corazones, como endurecieron su corazón los egipcios y Faraón? ¿No los tuvieron que dejar partir después que Dios los hubo maltratado? Ahora pues, tomad y preparad una carreta nueva y 2 vacas que estén criando y que no hayan llevado yugo. Unciréis las vacas a la carreta y haréis volver sus becerros al establo. Tomaréis el arca de Yahvé y la pondréis sobre la carreta. Cuanto a los objetos de oro que le habéis ofrecido como reparación, los meteréis en un cofre a su lado y la dejaréis marchar. Y fijaos, si toma el camino de su país hacia Bet-Semes, es él el que nos ha causado esta gran calamidad. Si no, sabremos que no ha sido su mano la que nos ha castigado, y que todo esto nos ha sucedido por casualidad. Así lo hicieron aquellos hombres. Tomaron 2 vacas que estaban criando y las uncieron a la carreta, pero retuvieron las crías en el establo. Colocaron sobre la carreta el arca de Yahvé y el cofre con las ratas de oro y las imágenes de sus tumores. Tomaron las vacas en derechura por el camino de Bet-Semes y mantuvieron la misma ruta. Caminaban mugiendo, sin desviar ni a derecha ni a izquierda. Los tiranos de los filisteos la siguieron hasta los confines de Bet-Semes. Estaban los de Bet-Semes segando el trigo en el valle, y alzando la vista, vieron el arca y fueron gozosos a su encuentro. Al llegar la carreta al campo de Josué de Bet-Semes, se detuvo. Había allí una gran piedra,
astillaron la madera de la carreta y ofrecieron las vacas en holocausto a Yahvé. Los levitas bajaron el arca de Yahvé y el cofre que estaba a su lado, y que contenía los objetos de oro, y lo depositaron todo sobre la gran piedra. Los de Bet-Semesh ofrecieron aquel día holocausto e hicieron sacrificios a Yahvé. Cuando los 5 tiranos filisteos lo vieron, se tornaron a Ecrón el mismo día. Estos son los tumores de oro que los filisteos ofrecieron en reparación a Yahvé: 1 por Asdod, 1 por Gaza, 1 por Ascalón, 1 por Gad, 1 por Ecrón. Y ratas de oro, tantas cuantas son las ciudades de los filisteos, las de los 5 tiranos, donde las ciudades fortificadas hasta las aldeas abiertas. Testigo la gran piedra, sobre la que se colocó el arca de Yahvé, y que está en el campo de Josué de Bet-Semesh hasta el día de hoy. De entre los habitantes de Bet-Semesh, los hijos de Jeconías no se alegraron cuando vieron el arca de Yahvé, y castigó Yahvé a 70 de sus hombres. El pueblo hizo duelo porque Yahvé los había castigado duramente. Dijeron entonces las gentes de Bet-Semesh: ¿quién podrá resistir delante de Yahvé, el Dios Santo? ¿A quién subirá alejándose de nosotros? Enviaron mensajeros a los habitantes de Kirjat Jearim para decirles: los filisteos han devuelto el arca de Yahvé, bajad y subidla con vosotros. Oración. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos humildemente por todos los niños y jóvenes del mundo entero. Bendícelos, cuídalos y protégelos, y envía personas generosas que les ayuden en medio de sus necesidades. Te lo pedimos a ti, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes que se acercan a la escucha de la palabra de Dios. En medio de nuestra iglesia venezolana, estamos celebrando el segundo día de la novena en honor al Salvador del mundo. Es una bonita experiencia poder preparar nuestra vida para el nacimiento del Salvador del mundo. Esa bonita experiencia que nos lleva a nosotros a tener un contacto directo con el Señor, que nos lleva también a preparar con humildad y sencillez nuestra vida, a preparar el alma, a preparar el ser, a preparar todo lo que somos para esperar y recibir con ansias al Salvador del mundo, porque el Señor nos invita a preparar, nos invita a arrepentirnos de nuestros pecados, y es parte de lo que vamos a escuchar también en este capítulo número 6 del libro primero de Samuel, donde claramente los filisteos habían secuestrado el arca de la alianza y había recaído sobre ellos plagas de ratas y les habían salido tumores a causa de que estaban secuestrando el arca de la alianza, y ellos empiezan a ver la manera de cómo devolver el arca de la alianza a su pueblo Israel. El versículo 1 de este capítulo 6 dice así: 7 meses estuvo el arca de Yahvé en territorio filisteo. Llamaron los filisteos a los sacerdotes adivinos y preguntaron: ¿qué debemos hacer con el arca de Yahvé?
Estos se lo preguntaban a causa de todos los males que el pueblo pues había acarreado. Todos los filisteos habían acarreado estos tumores, habían acarreado estas plagas de ratas por todos lados. Y es que el Señor pues también se va a manifestar, pero lo que ha de ver es que la persona tiene que darse cuenta de las veces en que le ha fallado a Dios, de las veces en que ha dudado del amor misericordioso de Dios. Y por eso llamaron a todas estas personas a preguntar: ¿qué vamos a hacer con el arca de Yahvé? ¿Qué va a pasar? Y ellos le dicen: pues envíanselos de nuevo a los israelitas para que todos los tumores, para que todo sea alejado de la presencia del pueblo de Filistea, de todos los filisteos. Y esta maravillosa experiencia nos lleva también a nosotros a reflexionar. ¿Qué vamos a reflexionar? Si verdaderamente estamos cerca y confiando en esa gran misericordia de nuestro Dios. Y continúa así: ellos respondieron: si queréis devolver el arca del Dios de Israel, no la devolváis de vacío, ofrecedle una reparación, y entonces sanaréis y sabréis por qué no se ha apartado su mano de vosotros. Y esto es una confianza. Había una duda, pero ahora hay una confianza de que lo que Dios va a hacer es grande y es hermoso. Y mandaron a hacer tantos amuletos posibles para así poder contrarrestar esta maldad que se está acrecentando. Y es ahí donde se lleva una experiencia bonita. Es ahí donde nos invita claramente este versículo 7 del capítulo 6 del libro primero de Samuel. Dice así: ahora pues, tomad y preparad una carreta nueva y 2 vacas. ¿Qué nos invita en este tiempo de Adviento? Que preparemos, que le dediquemos tiempo a la preparación, que le dediquemos tiempo al encuentro con Jesús, que viene a nacer también en medio del pesebre y en medio de cada una de nuestras vidas. Esa preparación: preparad la vida, preparad el alma, para que así puedas estar al 100% en el acercamiento para con el Señor. Y todo el pueblo de los filisteos harán lo posible para poder enviar el arca de la alianza al pueblo de Israel. Y empiezan a maquinar cómo lo van a hacer. Empiezan a averiguar y a darle a su cabeza para ver cómo mandan el arca de la alianza. Y llega y le dicen: traigan 2 animales que estén todavía criando, amamantando. Ellos los van a llevar a cualquier parte. Y resulta que todo, aparte de que confiamos en el Señor, nos lleva el Señor a una parte muy buena, a una parte muy segura, que es estar delante de su presencia. Y lograron enviar el arca. Y al enviar el arca, lo enviaron con los tumores hechos de oro, con las ratas que también fabricaron, y con todo enviaron el arca de la alianza. ¿A dónde? Al pueblo de Israel. Se la devolvieron. ¿Por qué? Porque Dios, a través del arca, había infundido terror, había hecho salir tumores malignos a los filisteos. ¿Para qué? Para que pudieran dejar en libertad el arca y el pueblo poderla tener, poderla llevar. Y eso es una experiencia de Dios. Que así también nosotros podamos preocuparnos, que podamos también darnos para con nuestros hermanos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llevarle el arca de la alianza a esa persona que no se acerca a las cosas de Dios. Vamos a llevarle el arca de la alianza a esas personas que están sucumbiendo a causa de su fe, porque se están poniendo a creer en otras cosas
vacas, hay que llevar el arca, hay que mandar el arca, hay que llevar a Dios al corazón de las personas. Hay que llevar a Dios por medio de la predicación, del anuncio evangélico. No tienes que quedarte atrás, no tienes que quedarte fuera del camino, porque estos animales, estas vacas, las enviaron sola y agarraron el camino de Bet-Semes. Pero resulta que hay algo importante ahí, cuando dice que ni a derecha ni a izquierda agarraban estos animales. ¿Por qué? Porque el camino de Dios se traza en un camino recto, no en un camino que se va a derecha, que se va a izquierda, donde yo puedo hacer lo que yo quiera. No. ¿Por qué? Porque vamos a cometer un pecado. Vamos a ir más bien a favor de las cosas de Dios. Vamos a anunciar la palabra de Dios. Vamos a anunciar el mensaje de salvación, que es una invitación que nos hace el mismo Señor. Y es que al escudriñar este capítulo 6 del primer libro de Samuel, nos va a llevar a nosotros también. ¿A qué? A reflexionar. ¿A qué más nos va a llevar? A meditar. ¿A qué más nos va a llevar? A tener un encuentro con el Señor, pero libre y voluntariamente, que tú lo puedas hacer. Y es ahí donde nosotros nos afianzamos. Es ahí donde nosotros debemos poner también nuestra confianza. ¿De qué? De seguir colocando todo en manos de Dios, porque Dios no defrauda. Y Dios hace obras grandes para con aquellos que se acogen a Él con un sincero corazón. Y enviaron el arca. Como dice el versículo 13. Estaban los de Bet-Semes segando el trigo en el valle, y alzando la vista, vieron el arca y fueron gozosos a su encuentro. Que ese gozo también lo podamos sentir cuando vamos a la celebración de la Eucaristía en tu comunidad, en tu parroquia. Ese gozo que se debe sentir porque estamos siguiendo al único Dios verdadero. Ese gozo que se debe manifestar también porque vamos al encuentro con el Señor. Vayamos con alegría, vayamos gozosos a ese encuentro con el Señor. Y no vayas a cambiar. Ánimo, no tengas miedo de buscar a Dios y acercarte a Dios con un sincero corazón. Que el Señor te bendiga, que Dios te acompañe. Y ánimo a seguir leyendo la palabra de Dios, a seguir escudriñando la palabra de Dios y sobre todo a pedir a través de la palabra de Dios la presencia del mismo Dios en medio de tu vida. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.